Bueno, el primer punto que me pasaron para realizar es este de calorímetro. Lo voy a leer todo, voy a anotar los datos y después nada, lo vamos a resolver. Dice, un calorímetro, que nos dan acá los datos, a 20 grados, contiene 100 mililitros de agua, 20 mililitros de hidróxido de sodio, que nos da la molaridad, y dice que se agregan 10 mililitros de una solución de ácido clorhídrico, y nos da la concentración. Nosotros tenemos que calcular la variación de temperatura que se espera registrar y la variación de temperatura en una experiencia semejante donde los 20 grados de hidróxido de sodio se sustituyen por agua. Bien, ¿qué hacemos? Anotemos datos. Entonces nos dice, bueno, está la letra enorme. Vamos a ponerla un poco más chica. Ahí va. Cualquier cosa lo mismo de siempre. Si algo no se entiende, ahí no me anda al igual. Así anda. Me había asustado. Anda medio mal. Bueno, no importa. Bueno, el calor, el E nos da 40,0 calorías sobre grados. Y nos dice un calorímetro con estos datos a 20 grados, así que vamos a poner la temperatura, es igual a 20 grados, 20, oh Dios, 20,0 grados, contiene 100 mililitros de agua. Entonces nos dice que el volumen del agua es de 100 mililitros. 100,0 mililitros. Y a su vez nos dice que tenemos un volumen de base, en este caso hidróxido de sodio, que es igual a 0,488 molar. El volumen 20 mililitros, perdón, 20,0 mililitros. Y nos dan la concentración de esto mismo, la concentración del hidróxido. La concentración del hidróxido es 0,488 molar. Bien. Y dice que se agregan a su vez un volumen determinado de ácido clorhídrico. ¿Que cuánto ácido clorhídrico se va a agregar? Son 10 mililitros. Entonces acá le ponemos el volumen del ácido clorhídrico es igual a 10. Y nos da la concentración también del ácido clorhídrico, que bueno. En este caso, la concentración del ácido clorhídrico es de 1,02 molar. Bueno. ¿Y qué nos pide? Nos pide calcular la variación de temperatura que se espera registrar. Entonces, esa es una de las incógnitas, el delta T. Y después nos dice la variación de la temperatura en una experiencia semejante donde los 20 mililitros de el hidróxido de sodio se sustituyen por agua. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, entonces vamos a hacer paso por paso. En el primero, en el punto A, nos piden calcular el delta T, el delta de temperatura, en estas condiciones. ¿Qué vamos a, para los que no entendieron bien conceptualmente este punto, digamos, esta forma de trabajar con calorímetro, lo vamos a ver. El delta T es una incógnita. Ya, es la primera incógnita. Básicamente lo que tenemos acá, que ustedes lo hicieron experimentalmente, tenemos un calorímetro. ¿Dónde? Uy, me salió horrible. Siempre con los dibujos soy un... Bueno, tenemos un calorímetro. No importa la forma. Bien. En su interior nosotros vamos a tener una cierta cantidad de agua. ¿Cuánto de agua vamos a tener? 100 mililitros. Y a su vez vamos a tener 20 mililitros adicionales de hidróxido de sodio. Es decir, acá dentro en el calorímetro nosotros tenemos agua e hidróxido de sodio. Tenemos 120 gramos, 120 mililitros de esta sustancia. 100 más 20, ¿no? Y a esto, de la nada, agarramos y ¡pum! Le agregamos otra solución. ¿Qué otra solución? Ácido clorhídrico. Y bueno, mientras tanto, el mismo experimento que hacíamos en la práctica. Le agregamos todo muy rápido,
revolvemos y calculamos la temperatura en función del tiempo. Vamos registrando la temperatura en distintos tiempos. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros ya sabemos, por regla general, que como tenemos un proceso adiabático, es decir, que como tenemos un calorímetro, no va a haber un intercambio de calor con el medio, idealmente, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y sumamos todos los calores que tienen lugar en nuestro calorímetro, digamos, entre lo que se enfría, lo que se calienta, bueno, todos los calores, la sumatoria de todo eso nos tiene que dar cero, porque efectivamente estamos hablando de un proceso adiabático. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta, bueno, ¿cuáles son los calores que van a entrar en juego? Bueno, por un lado, va a haber un determinado calor dado por la misma solución. Es decir, la solución va a estar a una temperatura, va a tener un determinado calor. Por otro lado, va a haber algo va a absorber el calor que es de toda la solución. ¿Qué puede ser? Bueno, si estamos haciendo esta reacción química en un calorímetro, bueno, las paredes del calorímetro, los utensilios que usemos, bueno, todo lo que hagamos uso va a absorber algo de calor. Entonces va a haber un calor dado por el mismo calorímetro, digamos, el mismo artefacto. Y después va a haber dos calores más muy interesantes. Cuando nosotros metemos ácido y hay una base, va a ocurrir una reacción química de neutralización, que es exotérmica, es decir, libera calor. Entonces ya vamos a tener un calor de neutralización de la reacción química. Y más allá de eso, si nosotros tenemos agua y le agregamos ácido, por la mera disolución de ese ácido en un volumen determinado, la mera disolución va a generar calor también. Es raro, pero sí, si nosotros disolvemos ácido en agua, libera calor. Entonces, todos estos calores, ya dijimos por esta ecuación de acá arriba, que la sumatoria de todos los calores es igual a cero. Bien. Y ahora vamos a expresarlas con otras maneras más lindas. Bien, el calor de la solución. El calor de la solución, ¿cómo lo expresamos? Bueno, lo podemos expresar como la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Digamos, así se expresa el calor de la solución. Ahí vamos a ver bien cuánto vale cada uno. Bueno, la diferencia de temperatura. Ahí, ¿no me escribe la T? Ahí va, no me escribe la T. Después el calorímetro va a absorber una determinada cantidad de calor que va a estar dado por esta ecuación. La E del calorímetro, que te la da el mismo problema, multiplicado por el delta T. Yo quiero un teclado que tenga la tecla de delta. Bien. Entonces, esto, y después va a haber un calor de neutralización, que lo vamos a calcular de otra manera, que ahí vamos a ver bien cómo, y va a haber un calor de dilución. Uy, mierda. Bien. Todos estos van a ser igual a cero. Bien. Yo qué tengo que saber, digamos, ¿qué tengo y qué tengo que calcular? Fíjense que este ejercicio, en este inciso, me pide calcular la variación de temperatura que se espera registrar. Entonces se supone que la única incógnita va a ser la diferencia de temperatura. Siempre en estos ejercicios vamos a plantear estas ecuaciones y nos va a plantear una determinada incógnita. ¿Cuál? Bueno, según lo que pida. Se supone que la masa la tengo que tener, se supone que la capacidad calorífica la tengo que tener, se supone que el E lo tengo que tener, la Q de neutralización lo tengo que tener y la Q de dilución lo tengo que tener. Bueno, vamos paso por paso. La masa de la solución, ¿la tengo? A ver, yo tengo una solución que en su interior, en el calorímetro, tengo 100 mililitros de agua, 20 mililitros de hidróxido de sodio y le agrego 10 mililitros de ácido clorhídrico. Bien, entonces yo tengo que voy a tener en el calorímetro, una vez que coloco el ácido, voy a tener 130 mililitros de solución. Bien, voy a tener 130 mililitros. ¿Cuál es el punto? A mí me pide calcular, tengo que saber la masa total, no me importa el volumen total. Ahora, yo considero que como no está muy concentrado ni el ácido ni la base, más o menos, la densidad es aproximada a 1. Entonces, si la densidad es aproximada a 1, uno hace esta
suposición, que es bastante correcta, nos da que 130 mililitros son 130 gramos. Entonces, de una forma más indirecta, nosotros ya tenemos la masa de la solución. Bien, ¿qué va a ser? Bueno, efectivamente 130 gramos. Hasta acá más o menos esta parte se va entendiendo. Si hay algo que no cierra, díganlo. Yo te hago una consulta. Sí, El símbolo E, ¿a qué se refiere? ahí vamos. Espérame que copio 130. Bien, el símbolo E se refiere a, en este E está involucrado todo lo que absorbe el calorímetro. Porque piensen que nosotros tenemos un artefacto calorímetro que, digamos, va a ocurrir una reacción química acá adentro, una reacción de neutralización, va a liberar calor. Bueno, ese calor es liberado ¿hacia dónde? Bueno, en parte a las mismas paredes del calorímetro. Digamos, si nosotros en el artefacto que diseñamos va a absorber algo de calor. Esa absorción del calor está metido acá adentro, en el E del calorímetro. Más o menos cierra o... Sí, se entendió, gracias. Pero bueno, es cuánto absorbe el calorímetro de calor. Bien. Entonces, la masa la tengo, que con ese artilugio lo calculamos. La C, la capacidad calorífica, la tengo, porque nosotros consideramos que tenemos una solución lo suficientemente diluida como para considerar que es agua. Bueno, van a ver que la capacidad calorífica del... ¿Se les da el problema? No, pero bueno, la del agua, mira que uno la sabe, que es una caloría sobre gramos por grados Celsius. Bien. A ver, no encuentro el simbolito del circulito del grado Celsius. Pero bueno, no importa, le ponemos la C. Bien. Entonces, tengo la masa, 130 gramos. Tengo la C, la tengo. Delta T no lo tengo, pero bueno, es lo que tengo que calcular. Está bien que no lo tengo. El E lo tengo. ¿Qué más me falta? El delta T, bueno, evidentemente va a ser el mismo, pero la diferencia de temperatura va a ser igual. Calor de neutralización. Bueno, vamos acá. Calor de neutralización se da por una reacción química. Que la reacción química es justamente esta. Tenemos ácido clorhídrico que lo mezclamos con hidróxido de sodio y bueno, efectivamente vamos a tener esta reacción. El ácido va a liberar protones y el oxidrilo, perdón, y la base va a liberar oxidrilos. Llegando a esta situación, donde nosotros tenemos que cada un protón va a reaccionar con un OH para formar agua. H2O. Bien. Bueno, ¿cuánto vamos a tener de protones y cuánto vamos a tener de OHs? Y lo vamos a ver según el problema. Fíjense que acá nosotros decimos que tenemos 20 mililitros de base del hidróxido de sodio 0,488 molar. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que cada 1000 mililitros de solución nosotros vamos a tener 0,488 moles del hidróxido de sodio. Y fíjense que cada un hidróxido de sodio vamos a tener un OH. Vale. Entonces esto es lo mismo que decir tenemos cada 1000 mililitros de solución 0,488 moles de OH. Bien, pero nosotros no tenemos 1000 mililitros de solución. Nosotros tenemos en su lugar 20 mililitros de solución. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Bueno, hacemos la cuenta. 0,488 por 20 dividido 1000, que efectivamente me da 0,00976. Bueno, alguno si quiere puede ir haciendo por las dudas la cuenta en la calculadora porque a veces soy peligroso. Bien. Y por otro lado decimos, pángame que voy a prender la luz, que no veo nada. 2 segundos. Ahí mucho mejor. Y por otro lado tenemos 10 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 1,020 molar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada 1000 mililitros de la solución nosotros vamos a tener 1,020 moles de ácido clorhídrico.
que ya dijimos que cada 1 mol de ácido clorhídrico vamos a tener 1 mol de protones. No tenemos 1000 mililitros de solución, sino que tenemos solamente 10. Entonces, ¿esto qué nos da? 10,2 dividido, bueno, la cuenta al pedo la hago por la calculadora, pero 0,0102, 0,0120 moles de protones. Bueno, entonces en la práctica, más allá de estos cálculos, nosotros metemos, sí, los 20 mililitros de la base, que son esto, metemos esto y esto a reaccionar. Protones y OHs a reaccionar. Bueno, acá fíjense, siempre si metemos dos cantidades aleatorias, va a haber una que esté, bueno, probablemente va a haber alguna que va a estar en exceso y otra que va a estar en defecto. Y siempre teníamos que hacer los cálculos con respecto a la que estaba limitante. Entonces, si nosotros hacemos reaccionar 0,009 moles de OH con 0,01 mol de protones, viendo que actúan uno en uno, vamos a ver que nuestro reactivo limitante va a ser los OH. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, lo podemos enfrentar entre sí. Pero acá simplemente es más chico, es 0,009, 76 moles de OH. ¿Reaccionarían con cuánto? Reaccionarían con esta misma cantidad de moles, pero de protones. Entonces, ¿nosotros tenemos esta cantidad de moles de protones? Sí, tenemos esta cantidad de moles de protones y mucho más. Bueno, mucho más, y un poco más. Porque fíjense que todos nuestros OH van a reaccionar con esto. Y nosotros nos sobran. Entonces nuestro reactivo limitante efectivamente va a ser este de acá, el hidróxido de sodio, el OH, ¿no? Entonces acá cuando nos dice, todo esto puede parecer lejano, pero nosotros queremos calcular el calor de neutralización pensando que van a reaccionar esta cantidad de moles de OH con esta cantidad de moles de protones. Y nos dan el delta H de neutralización, que acá no se lee un carajo, pero dice neutralización. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que el delta H de neutralización es de menos 13.700 calorías sobre equivalentes químicos. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a tener eh, cada un equivalente químico, nosotros vamos a tener esta cantidad de calorías. Uy, Dios, no se copió el 3. Esta cantidad de calorías que nos da como dato el problema. Bien, nosotros no tenemos un equivalente que reacciona. Nosotros vamos a tener más equivalentes que reaccionan. Vamos a tener 0,00976 equivalentes químicos de ácido que reaccionan con esa misma cantidad de equivalentes químicos de base. ¿Y qué nos van a dar? Nos va a dar que 0,00976 por 13.700 dividido 1 nos queda menos 13,712 calorías. Bien, ¿qué más? Bueno, ya tenemos el calor de neutralización. Fíjense, si acá nosotros lo queremos plantear con la cantidad correcta de cifras significativas, que a esta altura de la materia medio que da igual, como que ya uno se olvida, pero fíjense que lo tendremos que expresar con 3 cifras significativas, entonces 1, 2, 3, tendremos que expresarlo como 134 negativo de calorías. Bueno, ya tenemos el calor de neutralización, que es menos 134 calorías, que nada, es eso. Y ahora tenemos que expresar el calor de dilución, que ¿cuánto va a ser el calor de dilución? Nos dice que cada un equivalente químico que se diluye, se van a liberar 1200 calorías. ¿Nosotros cuánto diluimos? Diluimos una cantidad más grande una cantidad bastante grande de equivalentes químicos del ácido. Entonces, para el calor vamos a ponerle acá igual el título. QN. Vamos a ponerlo un poco más chico para que... Vamos a ponerlo en granate. Y ahora, vamos a poner el calor de dilución y acá. Bien. Ay, mierda.
tenemos que un equivalente químico del ácido en este caso, que es lo que se diluye, por cada un equivalente químico se van a liberar 1200 calorías. Bueno, está todo bien, pero yo no tengo un equivalente químico, sino que en su lugar tengo 0,01020 equivalentes químicos que se van a diluir. Entonces, ¿cuántas calorías voy a tener? Voy a tener 0,01020 por 1200, bueno, dividido 1, y que me da menos 12,24 calorías. Bien. Entonces, ahora yo ya tengo el calor de dilución, menos 12,24. El calor de neutralización, menos 134. Tengo esto, y tengo todo lo demás, y yo necesito calcular el delta T. Bueno, vamos a despejar. ¿Cómo despejamos esta cuenta? Esto es álgebra. Fíjense, de estas dos sacamos un factor común. Uy, el factor común es el delta T. Entonces acá nos queda delta T, paréntesis, la masa por la capacidad calorífica, más el E del calorímetro, todo esto, y permítanme pasar, digamos, todo esto es igual a ¿qué? Bueno, espera, todo esto es igual a, y pasamos restando al resto, menos el calor de neutralización, menos el calor de dilución. Bien, bueno, ahora yo quiero despejar justamente el delta T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, paso todo el resto, esto está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, nos queda delta T va a ser igual a, bueno, a ver, vamos a ponerlo más contra acá. Bueno, ahí, ya. Delta T va a ser igual a ¿qué? A lo que tenía inicialmente, que es menos U de neutralización, menos U de dilución, dividido esto de acá. Entonces, todo eso dividido esto de acá. Masa por capacidad calorífica más el E del calor. Bueno, y ahora ya tengo todo. ¿Qué me falta? Reemplazar. Y fíjense que en el reemplazo estoy calculando un delta T. Me tiene que quedar lo que sea, digamos, el valor que sea, me tiene que quedar en grados. Así que todo este lío y tiene que quedar en grados. Bueno, vamos a ver si da en grados. Va a dar en grados, evidentemente, pero bueno, es una manera de darse cuenta si despejaron bien. Si al despejar no les quedan grados, ahí no me toma el igual. Es que hicieron algo mal si no les quedan grados, ¿no? Ahí va. Bueno, todo eso, entonces empecemos. Menos el calor de neutralización. Entonces, menos el calor de neutralización. ¿Que cuánto era? Menos 134. Todo esto menos el calor de dilución. ¿Que cuánto era el calor de dilución? Menos 12,24. Todo está en calorías. Entonces, esto calorías, esto calorías. Bien. Entonces, acá arriba tengo algo en calorías. Bien. Acá abajo, ¿qué tengo? Tengo la masa, que ya dijimos que la masa eran 130 gramos. Entonces 130 gramos multiplicado por la capacidad calorífica, que era esto acá, una caloría sobre grado por gramo. Entonces una caloría sobre gramo por grado, más el E del calorímetro. Que el E del calorímetro casi siempre es 40. 40,0. Bueno, todo bien. 40,0 que estas unidades de caloría sobre grado. Bueno, fíjense que muchas veces las cuentas no son estrictamente difíciles, pero las unidades es como medio un cuco. Bien, entonces empezamos acá a simplificar los pavotes. Fíjense. Antes, para que no se maleen tanto, podemos hacer esto. Hacer la cuenta de arriba del numerador, que nos queda menos 134, nos queda más 134, menos, de vuelta más, 12,24. Nos queda 146,24. Entonces arriba tenemos 146,24 calorías. ¿Y abajo qué vamos a tener? Bueno, abajo vamos a tener, si hacemos esta cuenta, 130 gramos
por una caloría, gramos con gramos, vuela. Y nos queda que tenemos 130 y evidentemente ya voló lo otro. Vamos a anotar las unidades correspondientes que nos van a quedar en caloría sobre grados. Entonces, 130 calorías sobre grado. Hasta acá más o menos se va entendiendo. Tipo, estoy haciéndolo de esta forma porque muchas veces los problemas no son de entendimiento, sino que uno se equivoca qué sé yo, las unidades y se va todo el jorac. Bueno, acá lo mismo. Hacemos delta t, hacemos las cuentas del numerador para no marearnos y que no hagámosla paso por paso. 130 más 40 calorías sobre grados. Bueno, evidentemente nos va a dar 170. ¿Y 170 qué? Bueno, 170 calorías sobre grados. Pues estamos haciendo una suma, las unidades permanecen iguales. Entonces, nada. A cualquier duda que surja, por favor, hágala saber. Pero ni ahí pego esto. Bien. Y fíjense, acá calorías están en el numerador y en el denominador se pueden cancelar. Y cuando está en el denominador del denominador, es decir, abajo del todo, esto puede pasar para arriba. Es como que estar abajo del abajo pasa para arriba. Entonces, evidentemente el resultado nos da en grados. Bien. Entonces, 146,24 dividido 170. ¿Qué nos queda? 0,86. 0,86 grados. Y tiene sentido porque fíjense que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Todo esto nos dice que se calentó. Y sí, si nosotros metimos algo que reacciona con una reacción exotérmica, liberó calor y además una reacción de dilución, bueno, evidentemente se va a calentar. Tiene sentido. Hasta acá, ¿se entendió? Bueno, no hay, no sé si hay preguntas, lo que sea, eh, pregunten sin problema. Guardo esto, así lo mando. Lo guardo en el escritorio, a la miércoles. Y ahora vamos con la parte B. ¿Qué día es hoy? Es 6 del 07. Oh, ¿cómo pasa el tiempo? El 07. Bueno, igual lo voy a mandar, así que no se preocupen. Eh, calorimetría, parte 1. La puta madre. Me dejado guardar. Para mí es la barra. Sí. Bueno, ahora vamos con la parte B. Que la parte B te dice, está bien todo lo que hiciste, pero ahora yo quiero calcular la variación de la temperatura en una experiencia semejante donde los 20 mililitros de hidróxido de sodio se sustituyeron por agua. Es decir, nosotros, en esta reacción análoga, vamos a borrar. Vamos a tener que borrar mucho. Vamos a borrar acá y acá, acá y acá. Espérenme. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Que ahora ya no vamos a tener un calor de neutralización. Bueno, esto vamos a borrarlo, así se entiende. Esta parte de acá. El tema de las unidades me costó mucho para borrarlo. Bueno, ¿cuál va a ser ahora la nueva fórmula? Y acá todo esto vamos a borrarlo todo. Todo esto y todo esto. Bien.
Ahora, ¿qué pasa? No vamos a tener una reacción de neutralización, pero muchas de las cosas van a seguir siendo válidas. Vamos a tener algo donde adentro solamente vamos a tener 120 mililitros de agua. Ya no vamos a tener una base. Y a esto agarramos y le metemos una cierta cantidad de ácido. ¿Cuánto de ácido? 10 mililitros. Los mismos 10 mililitros de concentración 0,0, de concentración 1,020 molar. Bueno, lo mismo. Le metemos 10 mililitros de ácido. Bien, ¿qué pasa? Bueno, ahora de vuelta. Como estamos hablando de un calorímetro, esta ecuación sigue siendo válida. La sumatoria de calores va a ser igual a cero. ¿Cuáles van a ser la sumatoria de los calores? Bueno, el calor de la solución, el calor del calorímetro, más ahora un calor de dilución. Ya no va a estar el calor de neutralización porque no va a haber una reacción de neutralización. Para que haya neutralización vamos a tener que tener ácidos y bases. Y bueno, igual que hoy, vamos a expresar cuánto vale todo. La masa, el calor de la solución era la masa por la capacidad calorífica por el delta T. Bien. Bueno, bien. Ay, la puta madre. Bien. El Q del calorímetro va a ser E por el delta E. Y el Q de dilución también va a ser el mismo de hoy. Dijimos que tenemos 0,01020 moles de ácido clorhídrico, que son 0,01020 moles de protones. Y también pasa lo mismo que hoy. Cada un equivalente químico de protones, o de lo que sea, vamos a tener menos 1200 calorías liberadas. Bien, nosotros ahora tenemos 0,01020 equivalentes químicos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Equivalentes químicos de protones. ¿Cuál es el asunto? Que vamos a liberar una cantidad de calorías que eran los 12,24. A ver si era 12,24. Sí. 12,24 calorías liberadas. Bien. Entonces, nosotros acá ya tenemos cuánto va a valer cada una de las cosas. Entonces, agarramos y despejamos de vuelta. Hacemos lo mismo que hoy. Sacamos factor común, delta t. El delta t nos queda de factor común, entonces ahora nos va a quedar delta t más delta t multiplicado por la masa por la capacidad calorífica más el E del calorímetro. Todo esto menos el calor de dilución, que lo pasamos para el otro lado. Ahora solamente vamos a tener uno que pasamos para el otro lado, porque no vamos a tener una neutralización como tal. Y bueno, ahora esto que está multiplicado, pum, lo ponemos como dividido. Entonces, nos queda relativamente sencillo hasta acá. Medio que, si ustedes hacían las cuentas del trabajo práctico, fíjense que les hacían hacer esto, que es más de lo mismo. Ese trabajo práctico está bueno hacer las cuentas, consultarlas. Igual, si no lo hicieron, no pasa nada con esto. Practicando con estos ejercicios también sirve. Pero bueno. Bien. Y acá agarramos. Ahí me quedó horrible. Control Z. ¡No! Bueno, agarramos y reemplazamos. Ahora, evidentemente, solamente vamos a tener un calor. Entonces, decimos, bueno, el calor de dilución eran menos 12,24. Entonces, menos el calor de dilución va a ser menos 12,24. Eso, bueno, nos va a quedar más. Menos con menos, más. Lo ponemos con más, para ahorrarnos pasos. Bien. Todo esto dividido. La masa, que ahora la masa va a seguir siendo la misma, porque nosotros seguimos teniendo 130 gramos que los consideramos de agua. Todo esto más la capacidad calorífica.
que la capacidad calorífica del calorímetro va a seguir siendo la misma, 40. Entonces acá nos va a seguir quedando un número dividido 170. ¿Y qué número? Bueno, 12,24. Entonces todo esto nos va a dar ahora un número bastante chico. 12,24 dividido 170. Nos queda 0,07. Bueno, sí, bien. Fíjense que ahora el aumento de la temperatura es poquito, 0,07. Y tiene sentido, porque ya no tenemos el calor de neutralización. Hasta acá se entiende este ejercicio. Hubo algo que no cerró. Se perdieron algo de las cuentas. A ver, bueno, nada. Este es un ejercicio re típico de parcial. Así que lo vamos a subir igual a esto al YouTube, pero practiquen, practiquen con estos que no. Entra de alguna forma, suele entrar. Bueno, ahora si quieren hacemos otro de los que pasaron. A ver si pasaron alguno más al grupo. Y me habían pasado por... ahí va. Me habían pasado por WhatsApp. A ver, ¿cuáles habían pasado? Bien. Me habían pasado uno de la guía, que ahí hacemos. No, que volver al mismo. Este me pedían el ejercicio 7, creo. Ahí va. Sí, era el ejercicio 6. 6, ¿no? No sé si el que me lo pasó está presente. Es el ejercicio 6. De una. Entonces, todo esto vamos a copiar y pegar. Bien. Este creo que lo habíamos hecho en un video de termodinámica. Sí, era este. Si querés, onda, no sé si lo habíamos hecho completo o no, vamos a hacer. Bueno, nos dice, un gas ideal se encuentra encerrado en un cilindro con un pistón sin roce. Inicialmente el gas ocupa un volumen de 1 litro y está sometido a una presión externa de 10 atmósferas. Grafique el proceso y calcule el trabajo realizado por el sistema cuando se expande a 0 grados contra distintas presiones. Y después te dice, de acuerdo a los resultados 1 y 2, proponga si el trabajo realizado por el gas aumentará o no al aumentar el número de etapas. Bueno, después te dice, considere si al aumentar infinitamente el número de etapas, el trabajo de expansión realizado por el gas aumentará también indefinidamente o llegará a un máximo. Utilice el razonamiento anterior para definir transformaciones reversibles, calcule el trabajo que hay que realizar para comprimir el gas en forma reversible al estado inicial y calcule el trabajo que se debe realizar en la comprensión del gas hasta el estado inicial por medio de una presión externa de 10 atmósferas. Bueno, este también es un ejercicio medio típico de lo que es de la guía, pero también es medio típico de lo que suele entrar en los parciales. Vamos por partes. Esperen que me conviene agarrar y copiar la mitad. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a hacerlo por parte para que el Paint me deje. Directamente le puedo borrar. Qué boludo. Bien. También, primer paso, agarrar y copiar los datos. Leerlo completo probablemente es difícil de entender. Bueno, copiemos los datos. ¿Qué nos dice? Inicialmente
tenemos un gas ideal que se encuentra encerrado en un cilindro con un pistón sin roce. Bueno, nos muestran acá que inicialmente el gas ocupa un volumen de 1 litro. Entonces, el volumen 1 del gas es igual a 1 litro. 1,00 litros. Y está sometido a una presión externa de 10 atmósferas. Entonces, la presión externa es de 10 atmósferas. Es decir, acá la presión externa lo presionamos mucho al gas. ¿Cuánto? Bueno, 10 veces lo que presiona la presión atmosférica. Grafique los procesos y calcule el trabajo realizado por el sistema cuando se expande a 0 grados contra las presiones indicadas a continuación. Bueno, primero, graficar los procesos. ¿De qué procesos está hablando? Bueno, justamente de estos. Contra el vacío, contra una presión externa de tanto, o en 2 etapas. Bueno, bien. Anotemos los datos. Ya estamos, tenemos la temperatura. Bien. Te dice que en la primera tenés que calcular el trabajo. Cuando el gas se expande contra el vacío. Es decir, de la nada acá tenemos esto que lo estamos presionando y de la nada, ¡pum!, lo abrimos, pero no a la presión atmosférica, al vacío. Y nosotros sabemos que la fórmula para escribir el trabajo es igual a la integral, con signo negativo, menos de la presión por el diferencial de volumen. Esta es la fórmula para ver el tema del trabajo. Bueno, sabemos a su vez que cuando se expande contra el vacío, el trabajo es igual a 0. Siempre que digan calcular el trabajo cuando se expande contra el vacío, va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, la primera era fácil. Calcular el trabajo cuando se expande contra el vacío, bueno, va a ser 0, evidentemente. ¿Cómo hacer el gráfico? Bueno, siempre que te pide graficar, hay que hacer gráficos de presión versus volumen. Entonces, inicialmente teníamos una presión muy alta, porque fíjense, teníamos una presión de 10 atmósferas, altísima. Uy, mierda. Una presión de 10 atmósferas. Entonces estábamos acá. De la nada lo liberamos contra el vacío, es decir, de estar en 10 atmósferas, como está el vacío, la presión pasa a ser de 0. Entonces, bueno, es como que de estar acá arriba pasa a estar acá arriba y después se expande contra el vacío. Se expande contra allá, a un volumen muy grande. Bueno, el gráfico nos queda medio feo, ¿no? Nos queda que desde un paso, pum, estaba acá arriba, pasa acá abajo y pasa para allá. No queda más que eso. Bien, eso es la parte, el inciso 1. Cuando tenemos un gas que se expande contra el vacío. Ahora, si el gas se expande contra una presión de 1 atmósfera, nada, tenemos la misma expresión inicial, que es que el trabajo va a ser igual al menos el diferencial del integral de presión por diferencial de volumen. Bien, ¿cuál es el asunto? Fíjense que acá lo vamos a expandir contra una presión constante. Entonces, si tenemos una constante de una integral, esta P puede salir afuera y nos va a quedar la siguiente integral. Menos P por la integral de diferencial de volumen. Esto es que el trabajo, cuando la presión es constante, es menos P por delta V. Entonces, a recordar, siempre que tengamos presión constante, el trabajo se calcula como delta P, como delta V por P, menos P por delta V. Bien. Esa es una fórmula a recordar, está acá. Contra una presión constante de no sé cuánto, bueno, menos P por delta V. Bien. Y tenemos que calcularlo. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, menos P externa, esta P va a ser el 1 atmósfera por el delta V. Y el delta V, ¿qué es? Es el volumen final menos el volumen inicial. Hasta acá más o menos bien. Volumen final menos volumen inicial. Bien, ¿cuál es el volumen final? Volumen final lo podemos calcular como P por V es igual a NRT. NRT. Fíjense que nos dice
la cantidad de moles. Nos dice, grafica el problema cuando se expande contra un gas ideal cerrado. No, te dice el volumen inicial, el volumen 1, te dice la presión inicial y te dice el volumen final, es lo que uno querría calcular para hacer este P por delta V. Y te dicen la presión 2. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? La presión 2 es un atmósfera. Espérenme. Ay, no me copia el igual. Ahí va. La presión 2 es una atmósfera. Bueno, nosotros ya sabemos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces, nosotros sabemos que P1 sobre B1 va a ser igual a P2 sobre B2. No, perdón, P por B. Al revés, al revés. Sabemos que P1 por volumen 1 va a ser igual a P2 por volumen 2. Todo esto, ¿por qué? Porque nos pide calcular el trabajo. El trabajo es menos P por delta V. Menos P, que ya la tenemos esta presión, que es una atmósfera, por delta V. Por volumen final menos volumen inicial. El volumen inicial lo tenemos, 1 litro. ¿El volumen final lo tenemos? No. Vamos a tener que calcularlo. ¿Cómo? Sabiendo que P por B, 1, es igual a P por B, 2. Entonces el volumen final o volumen 2 va a ser igual a P1 por B1 dividido P2. Bien. Hasta acá se viene o alguno se perdió. Presión 1, ¿cuánto es? Eran las 10 atmósferas que teníamos hoy. Multiplicado por el volumen 1, ¿cuánto es? Era 1 litro. Dividido P2, que P2 es una atmósfera. Fíjense que lo expandimos contra una presión exterior de una atmósfera. Entonces, 10 por 1 dividido 1 nos va a dar 10. Entonces, el volumen 2 va a ser igual a 10 litros. ¿Se entiende más o menos de dónde salieron estos números? Esto nos queda menos la P2, que es una atmósfera, por delta V, que es volumen final, 10 litros, menos volumen inicial, que era 1 litro. Uy, Dios, este teclado, hoy cambié el teclado y me está jugando una mala pasada. Bien. Pero nada, cualquier cosa, vayan diciéndome si algo no se entiende, es medio tedioso. Nada. Entonces, 1 por 10 menos 1 nos queda 9. El trabajo va a ser menos 9 atmósfera por litro. Más o menos se entiende. Ahora me fijo si hicieron alguna pregunta. No. Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo cuando se expande contra una presión exterior de una atmósfera? 9 atmósferas por litro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tenemos una presión constante. Si es presión constante, el trabajo se calcula como menos P por delta V. Bien. La P, ¿la tenemos? Sí, nos dice acá, una atmósfera. Delta V, volumen final menos volumen inicial. ¿Lo tenemos? Y tenemos un volumen inicial de 1 litro, pero no tenemos el volumen final. Lo podemos calcular. Sabemos que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Bueno, tenemos todos los datos menos B2. Bueno, calculamos. Y llegamos a esto. Y fíjense que uno muchas veces lo que hace es convertir unidades. Nosotros sabemos que 0,082 atmósfera por litros es igual a 8,31 joules. Nada, lo podemos pasar a joules si queremos, para que nos quede una unidad más linda. Esto nos va a quedar 9 por 8,31 dividido 0,082, que nos queda 912 joules. Y fíjense, nada.
Ahora, si lo expandimos en 2 etapas contra una presión externa de 5. Bueno, y ahora si hacemos el gráfico de presión versus volumen, ¿qué pasa? Ya no nos queda este puntito y puntito independiente. Nos va a quedar algo más bonito. También graficamos presión versus volumen. Presión versus volumen. Bueno, presión 1. Partíamos de una atmósfera. Perdón, partíamos de 10 atmósferas. Acá arriba. Entonces le aplicamos, liberamos la presión. ¡Pum! De 10 atmósferas pasamos a una atmósfera. Entonces de 10 acá arriba pasamos a 1. Entonces fíjense que de un volumen inicial de 1 litro, si aplicamos menos presión, es como un globo que le aplicamos menos presión, se va expandiendo. Entonces, ¿se expande a cuánto? A lo que calculemos acá, a los 10 litros. Entonces el gráfico este es así. Pasamos de 10 atmósferas de 10 atmósferas a una atmósfera y se va expandiendo hasta 10. Y nos queda así, un puntito, pum, y pum. Nada, no sé si más o menos se entendió esa parte, hay algo que nos cierra. Bueno, ahora si lo hacemos contra 2 expansiones sucesivas. Tipo, ya calculamos el trabajo en el 1, en el 2, ahora vamos a hacerlo con 2 etapas. Decimos entonces que primero se expande contra una presión externa de 5 atmósferas y después de vuelta se vuelve a expandir, pero contra una presión externa de 1 atmósfera. Es como que pasamos de 10 a 1, pero con un intermedio de 5. ¿Va a cambiar el trabajo? Sí, no. Bueno, esto está muy relacionado con esto que veíamos antes de funciones de estado. Las funciones de estado son aquellas propiedades, aquellas propiedades químicas que no importa el camino por el que elijamos, si llegamos al mismo inicial y al mismo final, va a dar lo mismo. El trabajo no es una función de estado, entonces sí importa la forma en que lo hacemos. Si vamos de 10 a 1, pasando por 5 o no pasando por 5, bueno, va a cambiar. A ver si cambia. Entonces, también la parte de hoy es lo mismo. Fíjense que acá tenemos también sucesivas 2 expansiones con distintas presiones constantes. La primera, vamos a anotarlo para ser prolijo, en 2 etapas. Pasamos de una presión 1, que es igual a 1 atmósfera, pasamos a una presión 2, que es igual a 5 atmósferas, y pasamos a una presión 3, que es igual a 10 atmósferas. Bueno, para ser organizados, ¿no? Entonces, calculemos el trabajo del primer proceso, de pasar de 1 a 5, que también va a ser menos P por delta V, menos la presión por el delta V. Vamos a poner esto acá abajo para que no joda tanto. Menos la presión por el delta V. Bueno. ¿Qué presión estamos hablando? Bueno, la primera lo vamos a expandir contra una presión de 5 atmósferas. Entonces va a ser menos la presión 2 por V final menos V inicial. Que en este caso va a ser V2 menos V1. Y vamos a anotar todos cuánto valen V1, V2, V3. Bueno, nosotros ya dijimos que V1 era igual a lo que nos dice el problema, 1 litro. Hijo de puta, el igual. Reporteador. Encima andan todos menos el igual. Bueno, no importa. Vamos a. Pero nada, importante cualquier cosa que no se entienda, algo que no cierre. Ay, puta madre. Bueno, espera. No me va a volver loco esto. Bueno, volumen 1 eran los 1 litro. Entonces el volumen 1 va a ser igual a 1 litro. Un litro. Bueno, volumen 1 va a ser igual a 1 litro. Bien, volumen 2 va a ser igual a cuánto, no sabemos. Entonces el volumen 2 no sabemos a cuánto va a ser igual.
Y el volumen 3 va a ser igual a los 10 litros calculados, que ya lo hicimos. Bueno, volumen 2. Podríamos calcularlo. También tenemos que hacer P por B, lo mismo que hicimos acá. Nada más que ahora van a ser distintos P1 por B1. Bueno, pero hacemos de esta misma fórmula. P por B1 es igual a P por B2. Bien, pero teniendo en cuenta que ya los volumen 1 y 2 son distintos. Entonces, copiamos esto y después borramos. Decimos en este caso que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por el volumen 2. Entonces, si yo quiero averiguar el volumen 2, va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido la presión 2. Bien. ¿Y esto qué es igual? Bueno, la presión 1, ¿cuánto era? La presión 1 era 1 atmósfera, multiplicado por el volumen 1, que era 1 litro. Todo esto dividido la presión 2, que son 5 atmósferas. Entonces nos va a dar que el volumen 2 son... No, perdón. La presión 1 son 10 atmósferas, al revés. Y estas son 5 atmósferas. Ahí va. La presión 1 son 10 atmósferas por esto dividido 5. Y todo esto nos da igual a un volumen de 2 litros. Bien. Acá están intercambiados. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? También tenemos una expansión donde se hacen dos etapas. Primero, contra una presión 2 de 5 atmósferas, entonces va a ser menos la presión 2, menos 5 atmósferas, por el volumen 2, que el volumen 2 van a ser esto que calculamos, 2 litros, menos el volumen 1, que van a ser 1 litro. Bien, entonces todo esto, hijo de puta, ¿qué onda? Todo esto nos da igual a 5, menos 5 atmósferas por litro. Pero ahora resulta que se hace de vuelta una expansión y pum, agarramos y lo expandimos nuevamente, pero ahora contra una presión final de 3, es decir, contra una presión final incluso más baja, de 1 atmósfera solamente. Bueno, entonces, ¿qué nos va a dar? Nos da que el trabajo ahora va a ser igual a menos la presión 3, que era 1 atmósfera, entre el volumen final, que ahora el volumen final va a estar dado por el volumen 3, dividido el volumen 1, dividido el volumen 2, digo. Ay, no me anda en nada el teclado. Entonces va a ser bueno, va a ser los 10 litros dividido, perdón, los 10 litros menos los 2 litros. Bien. Y nada, si hacemos esa cuenta, fíjense que nos da igual a cuánto. Tenemos menos una atmósfera por el volumen 3 menos el volumen 2, dijimos, el volumen 3 eran 10 litros, el volumen 2 eran 2 litros, bueno, efectivamente nos da menos una atmósfera multiplicado por 8, nos queda esto, el trabajo 8 atmósfera por litro. Negativo, evidentemente, menos 8 atmósfera por litro. Bien. Nada, si sumamos estos dos trabajos, nos queda el trabajo 1 más el trabajo 2, nos queda menos 8, menos 5, nos queda que el calor, el trabajo en todo este proceso va a ser igual a menos 13 atmósfera por litro. Bien, si a esto lo pasamos a joules, van a ver que nos quedaría una cuestión de, ahí se los digo, 13 por 8,31 dividido 0,082. Nos queda bastante alto.
esto nos queda 1317 joules. Fíjense que cuando lo hacíamos contra un paso solamente, el trabajo era 912. Ahora, cuando lo hacemos contra 2 pasos, ¿qué pasa? Cada vez es más el trabajo realizado. Entonces ya no es ya no son 912 joules. Ahora se hace. Estamos en una presión inicial de 10 atmósferas. ¡Pum! Está muy, muy apretado. Lo libramos un poquito. ¿A cuánto? A 5 atmósferas. Y siempre graficamos presión versus volumen. Lo libramos un poquito, a 5 atmósferas. Entonces en 10 atmósferas estaba como muy, muy chiquito. Estaba en 1 litro. Estaba en este puntito. Entonces acá. Lo liberamos un poquito, de 10 atmósferas a 5 atmósferas. Bueno, ¿qué va a pasar? Si lo liberamos, se va a expandir el gas. Bien, ¿se va a expandir a cuánto? A lo que calculamos, a los 2 litros acá. Pero resulta que agarramos y lo volvemos a disminuir. ¿Cuánto más lo volvemos a disminuir? Hasta llegar a una presión muy bajita. Una presión de estar apretándolo al liberarlo a la presión atmosférica. Entonces, evidentemente va a bajar la presión y de vuelta se va a expandir. ¿Y a cuánto se va a expandir? Bueno, a los 10 litros. Entonces, fíjense, no se pierdan, pero que estábamos en una presión atmosférica alta, pum, la bajamos, se expandió. Estábamos en una presión atmosférica un poco más baja, pum, se expandió. Y todo así. Ahora, y a medida que fue pasando eso, cuando era así en un único paso, gastábamos 912 joules. Ahora, si lo hacíamos en 2 pasos, gastábamos 1317 joules. Y te pregunta más adelante, digamos, hasta acá, eso. Pero te dice, che, considere si al aumentar... Bueno, vamos a hacer la otra parte. Vamos a hacer esta parte teórica. Te dice, bueno, imagínate ahora que estamos acá, ¿no? Que, bien, todo muy bonito lo que hicimos, nos dio distinto, digamos, al cambiar el número de etapas, efectivamente nos dio distinto. Nos dio que cuantos más etapas hacíamos, nada, más cantidad de trabajo se ponía en juego en números absolutos. Entonces, imagínate si pasa esto. Considere si al aumentar infinitamente el número de etapas, el trabajo de expansión realizado por el gas aumentará también infinitamente o llegará a un máximo. Te dice, si en lugar de hacerlo en 2 etapas, lo haces en 3 etapas, ¿vas a obtener un mayor trabajo? Y probablemente sí. Si lo haces en 4 etapas, y probablemente también. Si lo haces en 5 etapas, ¿vas a obtener un mayor trabajo? Y probablemente también. Si lo haces así en infinitas etapas, ¿va a aumentar el trabajo infinitamente o va a llegar a un tope? Bueno, eso es una pregunta teórica que ya sabemos la respuesta. Efectivamente, va a llegar a un tope. ¿Cuál es el tope? Es el trabajo reversible, donde cuando graficamos presión versus volumen, nos queda un gráfico de este estilo. Que fíjense que cuando lo hacemos en 2 etapas, medio que empieza a verse. Pero es así. No es que se ven 2 etapas, pero si vamos aumentando el número de etapas de esto, que esto con esto no tenía nada que ver, a esto ya un poco se ve. Y si le vamos sumando cada vez más número de etapas, cada vez se va llegando más a esto. Bien. Y cuando tenemos un trabajo irreversible, que es con infinita cantidad de etapas, tenemos una fórmula química para calcularlo, que también sale de acá. Si quieren saber de dónde sale, bueno, salía de justamente esta expresión de, mira, la hago acá con lápiz y después la borramos, pero que básicamente surge de lo mismo, del menos la integral de presión por diferencial de volumen. La presión, ¿cómo la podemos expresar? Piensen que P por E es igual a nRT. Entonces, bien, lo escribo acá y la fórmula la voy a escribir prolija. Entonces, la presión lo podemos expresar como el número de moles por R por T dividido el volumen. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos la integral, la presión la podemos sintetizar en esto, nRT, por, digamos, sobre B por diferencial de volumen. Todo esto, fíjense que nRT va a ser una constante. Así que nos queda nRT multiplicado por la integral de 1 sobre B, diferencial de volumen.
y 1 sobre b diferencial de volumen, su integral, ya la conocemos, que es logaritmo natural. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la fórmula matemática para calcular el trabajo irreversible, que es menos nRT por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Entonces, ¿va a aumentar infinitamente? No, no va a aumentar infinitamente, va a llegar a un tope donde ya las etapas son infinitas, donde el trabajo va a ser el máximo. ¿Y cuál es? Es el calor, el trabajo irreversible. Que el trabajo irreversible tiene esta fórmula. Todo sale de esta fórmula de matemática de acá arriba. Pero no importa. Digo, si esta deducción no se la acuerdan, ustedes se tienen que acordar una cosa. Que si tenemos un trabajo irreversible, es contra un número de etapas determinado. Contra 1, 2 etapas, porque tenemos una presión constante. Y nos da que, bueno, es menos P por delta B. Si tenemos presión constante, estamos hablando de un trabajo irreversible. Ahora, cuando tenemos un número infinito de etapas, donde hay cambios, pero como muy, muy, muy pequeños de presiones de volumen, pero muy, muy pequeños, ya no podemos hablar de que se expande contra una presión constante, estamos hablando de un proceso irreversible, donde el trabajo se calcula con esta fórmula. Bueno, más o menos entendió el concepto, entiendo que termodinámica es un cuco, pero ¿se entendió algo? Nada, si quieren, a ver, ¿podrías hacer el punto de ley de Hess, por favor? Sí, obvio. Bueno, ahí me mandan por la web ejercicios de ley de Hess. Ahí lo vamos a hacer. Lo voy a mandar por mail, que también esto de acá, de la guía, de alguna forma va a entrar en el parcial. Importante, tipo termodinámica, yo entiendo que es un tema... Hicimos un video de termodinámica, pueden verlo en el canal de YouTube. Entiendo que es un tema de una fiaca, porque como que tiene muchas cosas que nada que ver con nada. Está todo relacionado, pero uno todavía no tiene como el contenido teórico como para entenderlo más a profundidad. Pero bueno, es como lo que hay. Los ejercicios suelen ser similares, así que eso es una ayuda. Cualquier cosa, yo voy a estar dando una mano resolviendo ejercicios. Si no les sale alguno, puede mandar, resolvemos, no hay problema. Igual que ¿ves? Que en la otra vez. Ahí me lo mandé por WhatsApp, por mail. Bueno, me dicen el de ley de Hess. El de ley de Hess es... Miren, más allá, dice, explique la diferencia entre procesos reversibles e irreversibles. Explique cómo espera que sean el calor, el trabajo, las variaciones. Bueno, todo, básicamente, es lo que explicamos, digamos, parte de lo que explicamos acá es parte de la respuesta. Así que entra. Bueno, vamos ahora con... Nos dicen un ejercicio de ley, el ejercicio de ley de Hess, que nos dice, bueno, calcula el delta H para la ecuación tal a partir de los siguientes datos. Todos a temperatura igual a todos a igual temperatura. Bueno, justo de este parcial, nosotros sacamos ejercicio de la guía. Si ustedes sacaron la guía que damos del centro de estudiantes, fíjense que este ejercicio estaba, así que nosotros siempre las guías las sacamos de ejercicios viejos. No es que nos ponemos a inventar problemas, no. Tipo, agarramos parciales que han tomado y ponemos los mismos ejercicios. Ahí se ve medio como el Jorac. ¿Se llega a ver más o menos? ¿O lo copio de mejor calidad? O por ahí lo copio de acá. Bueno. Nada, ley de Hess también es un tema que desgraciadamente entra sí o sí, que no hay forma de que no entre. No sé si hay forma, pero casi siempre lo toman. Si ustedes chusmean parciales viejos, siempre entra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que saber el delta H de esta ecuación. Calcula el delta H para la siguiente ecuación. Y los ejercicios de ley de Hess
es como que nosotros tenemos que llegar con distintas ecuaciones, que acá te las dan, a esta ecuación de acá arriba. Entonces, fíjense, nos dan el delta H de esta ecuación de acá. Entonces nos dice que nosotros a partir de muchas ecuaciones vamos a llegar a esta misma ecuación de acá arriba. ¿Y cuáles son las muchas ecuaciones de las cuales vamos a partir? Bueno, todas las que da el problema. A veces nos lo va a dar así, en forma de ecuaciones, a veces nos va a dar como el calor de formación, el calor de no sé qué. Pero el punto es que nosotros vamos a tener que llegar a una ecuación química determinada por medio de otras ecuaciones químicas. Bien, yo hasta ahora estoy en un proceso de editing is my passion, pero ya vamos a llegar a algo. No os preocupéis. Déjenme 2 segundos que termino de copiar y pegar. Y me faltó el delta H de acá. De esta ecuación que no sé por qué no lo pegué. Bien, tenemos que llegar a esta ecuación de acá arriba. A ver, quiero ver si se ve bien. Porque yo lo veo bien, pero más o menos se ve. Sí, se ve. Bien. Tenemos que llegar a esta ecuación de acá arriba, ¿no? El punto es cómo llegamos a esta ecuación de acá arriba con estas tres ecuaciones que te da el problema. Y fíjense, nos dan los distintos delta H. Y nosotros hoy decíamos que el trabajo no era una función de estado, pero el delta H sí es una función de estado. Vamos a ver un poco qué carajo es una función de estado. Bueno, es como que lo que siempre les muestran en la facu es que para subir a una montaña hay dos formas. Una es que den como 400.000 vueltas y lleguen hasta acá arriba, o otra es que vayan, qué sé yo, caminando por la parte más difícil y lleguen hasta arriba. Bueno, la altura a la que llegaron, no importa el camino por el que fueron, si fueron por un camino difícil, por un camino fácil, llegaron a la misma altura. Entonces, decimos que la altura de la que subimos a la montaña es una función del estado. No importa el camino por el que vayas, vas a llegar al mismo si el final es igual que el inicial. Bueno, acá para ley de Hess se toma mucho en cuenta eso y que el delta H es una función de estado. No importa a cómo lleguemos a esta ecuación química, si lo hacemos por medio de un montón de reacciones sumadas y multiplicadas y divididas, o si lo hacemos directamente por esto, el delta H final, si lo inicial y lo final es lo mismo, va a llegar a lo mismo. Bueno, entonces, tenemos una ecuación a la que hay que llegar. Tenemos al nitrógeno en el lado de los reactivos, al oxígeno en el lado de los reactivos y al dióxido de nitrógeno en el lado de los productos. Bueno, fíjense que la primera ecuación, nosotros queremos llegar a esto de acá arriba. Si agarramos, multiplicamos toda la primera ecuación por 1, y antes vamos a hacer una artimaña que les voy a explicar cómo lo hago yo para pensarlo. Si yo multiplico por 1, multiplico todo por 1. Quiere decir, multiplico el número de moles de nitrógeno por 1, el número de moles de hidrógeno gaseoso por 1, el número de moles de amoníaco gaseoso por 1 y el delta H por 1. Si multiplicamos todo por 1 nos va a dar la misma ecuación. Si yo multiplico por 2, todo lo multiplico por 2, incluido el delta H. Y si yo multiplico por menos 1, es como que cambio lo que está en los productos, pasa a los reactivos, lo que está en los reactivos pasa a los productos. Y el delta H cambia de signo. Ahí vamos paso por paso. Pero eso es como un grosso modo como lo hago yo, ¿no? Entonces, la primera ecuación a mí me sirve que el nitrógeno esté del lado de los del lado de los reactivos. Entonces es como que agarro la primera ecuación y la multiplico por 1. Es decir, la dejo tal cual está. Entonces agarro esta primera ecuación y la dejo textual, como está. Podemos poner acá, si me permite la gente, vamos a ponerle, no sé, se me ocurre, qué sé yo, suma de... suma de ecuaciones. Bien. Bueno. Ahora, la ecuación 2, ¿me sirve como está? No, fíjense que no me sirve, digamos, tengo el oxígeno, sí, lo tengo acá y necesito el oxígeno al lado de los reactivos. Bien, pero yo acá necesito que haya 2, acá tengo un medio. Así que puedo multiplicar
toda esta ecuación la puedo multiplicar por 4. ¿Para qué? Para yo tener 2 oxígenos, porque 4 por 1/2 me da 2 oxígenos. Y llegar a esta ecuación de acá arriba, que es la que yo necesito. Entonces, si yo multiplico todo por 4, llegamos a la siguiente situación. A ver, si lo puedo poner de una forma linda. Entonces dijimos, multiplico todo por 4. Si multiplico todo por 4, agarramos y ponemos esto, pero ahora multiplicado por 4. Entonces, yo ya no voy a tener 1/2. Todo esto se multiplica por 4, ¿no? Decimos, en lugar de tener un hidrógeno gaseoso, lo multiplico por 4. Voy a tener 4 hidrógeno gaseoso, 4 moles de hidrógeno. En lugar de tener 1/2 de oxígeno, lo multiplico por 4. 1/2 por 4 me da 2. Entonces acá voy a tener 2. Bien. Y aguas, ya no voy a tener una como tenía acá, voy a tener 4 porque multiplico 1 por 4. Bien, y el delta H, ¿cuánto me va a dar el delta H? Y el delta H también lo multiplico por 4. Entonces, este número hermoso que está acá, vamos a multiplicarlo efectivamente por 4. Entonces, esto lo multiplicamos por 4. ¿Y cuánto me va a dar? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Me queda menos 286 por 4. Menos 1144. Menos 1144 kilojoules. Bien. Y ahora trabajemos con, dijimos, la primera ecuación, pum, la multiplicamos por 1. La segunda ecuación, pum, la multiplicamos por 4. Esta tercera ecuación, no, ¿cómo nos conviene trabajarla? Bueno, fíjense que acá tenemos, sí, dióxido de nitrógeno. Está bueno, pero el tema es que nosotros necesitamos no 4 dióxidos de nitrógeno, necesitamos 2 solamente. Digamos, todo esto lo tenemos que multiplicar, dividir o hacer algo para llegar a esta ecuación de acá arriba. Y sumando todas las ecuaciones nos tiene que quedar esta ecuación de acá arriba. Entonces, bueno, agarremos esta ecuación, esta tercera ecuación, y multipliquémosla por 1/2, o dividámosla por 2, que es lo mismo. Así nos queda lo siguiente. Nos queda, si multiplicamos todo por 1/2, ya no vamos a tener 4 amoníacos, vamos a tener la mitad. Vamos a tener 2 amoníacos. Ya no vamos a tener 7, vamos a tener 7 medios. Ya no vamos a tener 4, vamos a tener 2, ya no vamos a tener 6, vamos a tener 3. Hasta acá más o menos se viene entendiendo. Yo entiendo que uno dice, estás haciendo lo que querés. Es como que uno muchas veces cuando está aprendiendo estas cosas decís, bueno, como que no sé hasta qué punto es cuento, hasta qué punto uno hace lo que quiere, ¿no? Pero la realidad es que de esta forma uno lo que termina logrando es, digamos, esto, entender que la entalpía de la reacción es una función de estado, no importa por el camino que vayas. Si vos llegás a que lo final y lo inicial es esto de acá, la suma de las entalpías te tiene que dar el mismo número. Bien. Ahora lo que estamos haciendo es multiplicar toda esta ecuación por 1/2. Entonces nos queda, en lugar de 4 amoníacos, 2. En lugar de 7, 7 medios. En lugar de 4, 2. En lugar de 6, 3. Bien. Y en lugar de lo que nosotros teníamos acá como delta H, este número va a estar multiplicado por ¿cuánto? Por 1/2. Más o menos se entiende la lógica. Entonces tenemos 1656 dividido 2, o multiplicado por 1/2. Y nos queda 828 menos 828 kilojoules sobre... ¿cómo es? No, sobre nada. Estaba muy acostumbrado a poner sobre algo. Bueno, y ahora sumemos. Fíjense que todo lo que hicimos acá es para llegar a esta ecuación de acá arriba. Entonces, si nosotros agarramos y todas estas ecuaciones que las trabajamos, las multiplicamos, las dividimos, le hicimos cositas. En todos los casos, podemos multiplicarlo por algún valor. La sumamos. ¿A qué vamos a llegar?
vamos a llegar que, fíjense, si está lo mismo de los reactivos de los productos, se cancela. Acá, por ejemplo, de los reactivos tenemos 2 amoníacos. Se nos van con estos 2 amoníacos. Vuelan, porque si necesitamos 2 amoníacos para producir 2 amoníacos, como que se va. Bueno, bien, ¿qué más? No sé, a mí se me ocurre el agua líquida. Acá tenemos 4 agua líquida. Esperen. Esperen, que... ¿Cuál fue el tema? Tendría que haber puesto... No, este está bien acá. Sí. Claro, esta de acá la tendría que haber multiplicado por otro valor. Esta del medio. Perdonen. Sepan disculpar. Bien. ¿Cuál fue el tema? Esta ecuación de acá, esta ecuación que la multipliqué por 4 para obtener los 2 moles gaseosos, a mí me sirve porque fíjense que yo acá tengo que cancelar todos los valores y que me quede la misma ecuación de acá arriba. Bien, pero si yo agarro y sumo todo esto, voy a tener 4 moles de agua y 3 moles de agua. Me van a dar 7 moles de agua. Bueno, no me sirve. Yo necesito que se me cancelen. Entonces, una estrategia para que se me cancele todo, fíjense que, digamos, yo acá lo que tengo que hacer es agarrar esta segunda ecuación que yo dije, bueno, vamos a multiplicarla por 2. Bueno, y si la multiplicamos en su lugar, en lugar de esta segunda ecuación, multiplicarla por 4, la multiplicamos por menos 3, y ahí vamos a ver bien por qué, tranquilos, se me mueren. Esta la multiplicamos por un medio. ¿Por qué? Yo tengo la primera ecuación que la dejé tal cual, porque necesitaba que el amoníaco, no, necesitaba que el nitrógeno esté tal cual. Bien. La última ecuación la multipliqué por un medio, porque yo necesitaba que los dióxidos de nitrógeno estén tal cual. Tipo, 2 nitrógenos, la mitad de los dióxidos de nitrógeno. Acá tenía 4 y necesitaba que haya 2. Entonces la multiplico por un medio. Bien. Y esta de acá. Yo acá, en esta ecuación, yo no tengo aguas líquidas. Y acá tengo 3 aguas líquidas. Entonces puedo agarrar esta ecuación y multiplicarla por menos 3. ¿Para qué? Para hacer que el agua que está al lado de los productos pase al lado de los reactivos multiplicada por 3. Un lío, pero básicamente vamos por partes. Para multiplicarla por menos 3 es como que primero la multiplicamos por menos 1, es decir, todo lo que está al lado de los reactivos de esta ecuación pasa al lado de los productos y viceversa. Y posteriormente, entonces primero anotemos todo lo que está al lado de los reactivos pasa al lado de los productos. Esperen. La puta madre. Espérenme 2 segundos que... No. Bien, ahí me deja. Bueno, ahí la multipliqué por 3, ¿no? Perdón, por menos 1. Entonces, agarré esta ecuación y todo lo que está... ¡Ay, Dios! No me deja. Todo lo que está del lado de los productos pasó al lado de los reactivos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la línea. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, esta segunda ecuación la multipliqué por menos 1. Esto que estaba al lado de los productos pasó al lado de los reactivos. Esto estaba del lado de los reactivos, pasó al lado de los productos. Pero a su vez la multipliqué por 3. Entonces, en lugar de tener un agua, tengo 3 aguas. En lugar de tener un hidrógeno gaseoso, voy a tener 3 hidrógenos gaseosos. Y en lugar de tener un medio de oxígeno, voy a tener 3 medios de oxígeno porque lo multipliqué por 3. Y ahí sí puedo cancelar todo y me queda la misma ecuación inicial, que esto es a lo que yo quiero llegar. Entonces, sí, 2 amoníacos, se me van con 2 amoníacos. ¿Qué sé yo? A ver, hidrógenos. 3 hidrógenos, se me van con 3 hidrógenos. Bien. 3 aguas, se me van con 3 aguas líquidas. Bien. Y acá me quedan
3 medios de oxígeno y acá 7 medios de oxígeno. Entonces, 7 medios menos 3 medios es 7 menos 3. 7 menos 3 me queda 4. Quedaría 4 medios. Entonces, todo esto se me va y acá me quedan 4 medios. Bien, entonces, pasando a limpio, ¿qué me quedaría? Me quedaría un nitrógeno, bien, 4 medios de oxígeno, es decir, 2 oxígenos, bien, y 2 dióxidos de nitrógeno. Me queda exactamente esta ecuación de acá. Se llega a ver, entiendo que fue medio un lío, pero se llega a ver bien por qué. Es como que hacemos la suma, trabajamos las ecuaciones. La ley de Hess es siempre trabajar las ecuaciones, saber a qué tenemos que llegar a esto de acá arriba. Llegamos a esto de acá. Bien. Planteamos las ecuaciones químicas, tal cual las tenemos, prolijas, bien. Después vemos cómo lo digamos, si el nitrógeno está al lado de los reactivos, bueno, me sirve. ¿Cuántos necesito? 1. Tenemos 1, bien. Lo dejamos tal cual. Acá, el dióxido de nitrógeno está al lado de los productos, bien, me sirve así. Pero bueno, lo tengo que multiplicar por menos 1 porque tengo la mitad, bien. En este caso, acá tenía 3 aguas líquidas del lado de los productos. Y yo necesito eliminarla para que me quede la misma ecuación. Entonces hago esta ecuación multiplicado por 3, pero lo que está del lado de los productos, que quede en el lado de los reactivos. Y viceversa. Bien. Entonces el delta H, que yo acá obtuve, que eran los 286, me va a quedar multiplicado por menos 3. Entonces, si el delta H me queda multiplicado por menos 3, entonces, por menos 3, ¿qué me queda? Me queda 286 negativo multiplicado por menos 3, que me queda 858 joules, o kilojoules en este caso. Bien. Ahora resulta que, fíjense, nosotros podemos llegar a esta ecuación haciendo reaccionar nitrógeno con oxígeno y que me dé dióxido de nitrógeno y calcular el delta H así experimentalmente. Resulta que de esa forma es complejo, porque experimentalmente se me re dificulta hacer eso. Sin embargo, a mí se me hace fácil hacer esta reacción, y también se me hace fácil hacer esta reacción, y también se me hace fácil hacer esta reacción. Y yo sé los delta H de cada una. Entonces fíjense que si sumo todos los delta H multiplicado dividido, digamos, por los números correctos, los coeficientes correctos, la suma de todos los delta H me va a quedar el delta H de esta cuestión original, que me va a quedar, digamos, menos 92 kilojoules más 858 kilojoules menos 828 kilojoules. Y todo esto me va a dar igual a qué? Me va a dar igual a, bueno, la suma 992 negativo más 858 menos 828. Me queda menos 9,62 kilojoules. Bueno, más o menos se entendió. Yo entiendo que fue medio un lío, pero la lógica del problema se entiende. Bueno, un punto le dejes. Bien. Y no sé si tienen alguna otra consulta. Ahí pasaron algo el grupo, el 1D. Ah, qué tarde. Manu, en el primero me parece que es menos 92 kilojoules. Menos 92. Sí, tipo. Igual el cálculo lo hice con menos 828 menos 92. Sí, nada que ver. Sí, efectivamente, error de tipeo menos 92. Entonces nos queda que todo esto nos queda menos 92
más 8,58 menos 8,28. Me queda menos 62 kilojoules.